Bien, buenos días, tardes o noches, según corresponda. La verdad es que me habría gustado subir este video el día mismo del aniversario luctuoso de don Gustavo Bueno Martínez, que se acaba de producir el 7 de agosto. Don Gustavo Bueno Martínez murió un 7 de agosto de 2016, pero no me fue posible y bueno, aquí estamos 7 días después del aniversario luctuoso de don Gustavo Bueno Martínez, haciendo una recordación de su obra y su figura, pero sobre todo, y esto puede parecer paradójico, pero sobre todo del espíritu de su filosofía, del espíritu de su sistema. Hablar del espíritu del sistema de Gustavo Bueno es una cosa paradójica porque naturalmente que el materialismo filosófico niega rotundamente cualquier clase de espíritu en su definición clásica, que ya sabemos que, vamos, la idea de espíritu no es más que una hipóstasis del estado gaseoso de la materia, pero, como dice el propio Gustavo Bueno en Ensayos Materialistas, pero eh, el hablar del espíritu de una filosofía que se hizo llamar y se sigue haciendo llamar a sí misma un materialismo filosófico, puede resultar, como digo, ciertamente paradójico, pero el propio Bueno en alguna ocasión llegó a hablar precisamente de ese espíritu del materialismo filosófico, de esa forma tan paradójica. ¿Qué es lo que podríamos llamar el espíritu del materialismo filosófico? Esta es una pregunta que me hago yo ahora y ante la cual intentaré simplemente esbozar una respuesta. Ya sabemos que la filosofía debe de guardarse de pretender ser edificante, como bien nos enseñó Hegel y como bien puso en práctica Schelling, pero bueno, esa es otra historia. Pero digo, intentaré esbozar simplemente una suerte de descripción del espíritu del materialismo filosófico. Antes de ello, debemos decir que el hecho de que se cumplan 10 años de la muerte de Gustavo Bueno, una década, se dice pronto, el que se cumplan 10 años de la muerte de Gustavo Bueno es un hecho históricamente relevante y en esa medida, es decir, en la medida en que es históricamente relevante, objetivamente relevante. Es decir, no se trata del aniversario luctuoso de cualquiera. Se trata del aniversario luctuoso de quien podemos llamar, y habrá opiniones divididas al respecto, pero de quien podemos llamar el filósofo español más importante del siglo XX y lo que va del XXI. Vamos, este juicio podemos hacerlo sin titubear y sin pestañear siquiera. Gustavo Bueno hizo algo inédito en el pensamiento de habla hispana, en la filosofía española, y fue construir un sistema de pretensiones pantonómicas, por utilizar el término orteguiano, pretensiones pantonómicas, es decir, un sistema que pretende abarcar la omnitudo realitatum con una ontología, con una nociología, con una antropología, con una doctrina sobre la idea de felicidad, con una filosofía del arte, aunque ella haya sido desarrollada por, por
oleadas posteriores, vamos, por discípulos, voy a decirlo así, por discípulos, por acólitos del sistema de Bueno. En fin, pero Gustavo Bueno hizo algo inédito en el pensamiento español, en el pensamiento en lengua española, concretamente. Y fue, digo, construir ese sistema de pretensiones pantonómicas, aunque también aquí podría haber opiniones divididas, porque, por ejemplo, también el filósofo español, bueno, hispano-mexicano, Eduardo Nicol, pretendió erigir un sistema de pretensiones pantonómicas, aunque en un sentido muy otro, en el que Bueno erigió su sistema filosófico. Aquí tenemos los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, los 5 tomos que condensan la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, que es acaso la obra por la que, y el concepto de cierre categorial, bueno, la idea de cierre categorial más bien, porque el concepto de cierre categorial es un concepto de origen matemático, pero sí, la idea de cierre categorial, digo, y la teoría del cierre categorial es quizás la obra por la que Gustavo Bueno es más conocido y más citado y más acusado, en fin, acusado en el buen sentido del término. Bien, para no desviarme, porque no tengo nada preparado, no tenía nada preparado, quise que este video saliera como, vamos, que fluyera. Voy a ceñirme, como digo, a hablar del espíritu del materialismo filosófico. Una cosa, vuelvo a repetir, paradójica por completo. ¿Cuál es el espíritu del materialismo filosófico? ¿Cuál podría ser ese espíritu? El espíritu de esa filosofía que heredera sin duda de, por ejemplo, Spinoza. Hay que decirlo netamente, el propio Bueno manifestó muchas veces que Spinoza era uno de sus patronos y de hecho la primera, entre comillas, aplicación del sistema del materialismo filosófico, la primera aplicación a la historia de la filosofía, a un autor de la historia de la filosofía, se hizo sobre Spinoza, el profesor Vidal Peña, en su famosa y egregia tesis doctoral, El materialismo de Spinoza, donde lleva a cabo una impecabilísima, pulquérrima, reinterpretación de la obra de Spinoza, en sentido global, desde las coordenadas del materialismo filosófico. Pero bueno, estoy rehuyendo la pregunta, naturalmente, porque es una pregunta que ciertamente asusta. Una pregunta que, al menos a mí, me hace retroceder, una pregunta de algún modo apotréptica, más bien, bueno, es decir, una pregunta disuasoria, una pregunta que nos empuja hacia atrás. ¿Cuál es el espíritu del materialismo filosófico? Probablemente en este video simplemente quede formulada la pregunta y no sea ni siquiera respondida de manera, el esbozo que había dicho. Tratemos de que no sea así. Hablar del espíritu de la filosofía de Gustavo Bueno es hablar del espíritu de la filosofía crítica. La filosofía de Bueno
en la medida en que es enteramente deudora de la tradición greco-platónica, por utilizar este término. Ya sabemos que la filosofía es una disciplina de origen enteramente griego. Pésele a quien le pese y separe de manos quien separe de manos, pero concretamente de origen platónico. El espíritu, me atrevería a decir, de la filosofía de Gustavo Bueno no es otro que el espíritu de la filosofía platónica. Esto quizás es decir poco, muy poco y a la vez demasiado. El espíritu de la filosofía platónica, ya estoy metiéndome en otro atolladero, pero el espíritu de la filosofía platónica es el espíritu de la filosofía crítica. Este sintagma de filosofía crítica es un sintagma que es muy traído y muy llevado en toda clase de documentos académicos, académicos ya no en el sentido de la academia platónica, sino en el sentido de los estudios universitarios, y se habla por doquier, se llenan la boca muchos de este sintagma, filosofía crítica. ¿Qué significa que una filosofía sea crítica? Como ven, estoy simplemente encadenando preguntas, que es lo único que la filosofía puede ofrecer. Un encadenamiento de preguntas en el fondo y en el límite insolubles, pero digamos el pero siempre, el rodeo en el que consiste la filosofía, decía Hegel. La filosofía crítica, esta de la que digo que todos nos llenamos la boca una y otra vez, ¿qué significa realmente en el fondo? Podríamos remitirnos, para comenzar, y este video no va a ser muy largo, pero para comenzar, podríamos remitirnos a la etimología de la palabra crítica. Es una etimología muy conocida. Proviene del verbo krinein en griego, que significa cribar, es decir, separar en términos, vamos, para decirlo de una manera rápida, separar lo puro de lo impuro. La filosofía crítica es una filosofía, por lo tanto, clasificatoria. De hecho, eso era lo que Bueno más vindicaba de la filosofía platónica, el poder de la clasificación, que es un poder que la propia filosofía de Bueno ejerció de una manera magistral, siguiendo precisamente el espíritu de la filosofía platónica, es decir, de la filosofía crítica, de aquella filosofía que enclasa las realidades y las pone en su sitio. El espíritu del materialismo filosófico, el espíritu de la filosofía que Gustavo Bueno ensayó, porque la filosofía no puede ser nada más que un ensayo. Por ello, Gustavo Bueno reivindicaba el ensayo como el género por antonomasia como el género filosófico por antonomasia. Pero digo,
el espíritu de esa filosofía es precisamente el espíritu del enclazamiento de las realidades, pero más específicamente de el esbozo de enclazamiento de esas realidades. La materia siempre desbordará nuestras clasificaciones, siempre desbordará cualquier tipo de clasificación, por precisa, rigurosa y escolástica, en el mejor sentido de este término, que sea, porque la filosofía de Gustavo Bueno es también una filosofía escolástica, no por otra razón, sino porque la filosofía escolástica es naturalmente deudora, por supuesto, de la matriz, y siempre, siempre, siempre volveremos a Platón, de la matriz de la filosofía crítica, que, como dijimos, es el platonismo. El espíritu del materialismo filosófico, para decirlo de una vez y de manera siempre provisional, el espíritu del materialismo filosófico es un espíritu demoledor. La filosofía debe guardarse de pretender ser edificante, decía Hegel, y decía muy bien. No importa aquí quién haya dicho qué cosa, sino si está bien dicho, decía el propio Platón en el Gorgias. Ese espíritu de esta filosofía materialista es la demolición absoluta de los errores comunes que decía Feijó. Es la demolición absoluta de cualquier tipo de filosofía espontánea de los científicos, por ejemplo. Es la demolición de cualquier tipo de opinión que no esté fundada lo suficientemente. Es la demolición de, decía en alguna entrevista alguna vez Gustavo Bueno, es la demolición de el 90% de las cosas en las que nos movemos, que son erróneas, torcidas y distorsionadas. Aquí estoy citando no a la letra, sino de coro, estoy citando al Gustavo Bueno de esa famosísima entrevista que ya todos conocen. Si no la conocen, dejaré el link de esa entrevista en la descripción del video. En la filosofía crítica, quizás sea imposible avanzar nada. Quizás sea imposible el progresar en el sentido ideológico en el que se utiliza la palabra progreso, es decir, en el sentido axiológico, como si el progreso fuera una cosa a mejor, ¿no? Muchas veces el progreso lo es hacia el abismo, hacia la muerte, hacia la catástrofe absoluta. Probablemente no sea posible el progreso en filosofía. Y ese es precisamente el espíritu de la filosofía de Gustavo Bueno, en cuanto, digo, deudora de la tradición platónica. El rodeo, el vadear las preguntas, el eludirlas para al final simplemente volver a plantearlas de un modo que las resignifique.
Probablemente yo no tengo nada más que decir al respecto y muchos otros, mucho mejor que yo, podrían hablar de esta cuestión tan espinosa. ¿Cuál es el espíritu del materialismo filosófico? Cerramos con la pregunta inicial que intentamos responder, o cuya respuesta esbozamos y que solo me llevó a un atolladero aún peor que aquel que parecía que la sola pregunta planteaba. Como digo, muchos otros podrían afrontar esa cuestión muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, el doctor Íñigo Ngay de Felipe, Ekaitz Ruiz de Vergara, el doctor José Manuel Rodríguez Pardo, qué sé yo, don Marcelino Suárez Ardura, don Tomás García López, etcétera, etcétera, los grandes acólitos de la filosofía bueniana. Este video quede solamente como un documento en el que se buscaba hacer una recordación de la figura y la obra de Gustavo Bueno a una década de su muerte. De manera vaga, de manera como ya pueden juzgar ustedes y como seguramente han estado juzgando a lo largo del video, de manera vaga, pero bueno, es lo que ha salido improvisando y digamos el cogollo de la cuestión era precisamente hacer una recordación de la figura y la obra de Gustavo Bueno. Mentamos, por supuesto, la teoría del cierre categorial, mentamos los ensayos materialistas, habría que mentar, por supuesto, habría que mentar todas sus obras, pero entre las que tengo aquí a la vista, El sentido de la vida, por ejemplo, ese libro que tiene un título tan aparentemente inocente y que está cargado de ese veneno de la filosofía que, como decía el Sócrates de El banquete, me parece, una vez que nos ha entrado en sangre ese veneno, es imposible deshacerse de él y es imposible apagar ese prurito por demoler todo aquello que no esté, como digo, fundado en argumentos y sea simplemente ideología en el sentido altuseriano, es decir, esas balsas a las que los hombres de ciencia, por ejemplo, se agarran cuando se les pregunta acerca de cuestiones filosóficas. Demolición es, pues, el nombre del espíritu del materialismo filosófico y de toda filosofía que se pretenda crítica. Naturalmente la filosofía de Bueno tiene una pars destruens y una pars construens, pero esa pars construens no debemos dejarnos llevar por el mero título, esa parte constructiva de la filosofía. Esa parte constructiva es también, paradójicamente, destructiva, sigue siendo demoledora y lo seguirá siendo siempre, porque si la filosofía no es demoledora, si la filosofía, como decía Diógenes de Sinope, el maestro, ¿verdad? El filósofo cínico, si la filosofía no molesta a nadie, no sirve absolutamente para nada. Precisamente cuando se pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Hay que responder rotunda y categóricamente, naturalmente dando los argumentos. Aquí no los daremos, pero hay que responder categóricamente
que la filosofía sirve para demoler todo ese 90%, decía don Gustavo Bueno, y era muy benévolo con el porcentaje, todo ese 90% perdón, de las cosas en las que nos movemos que son torcidas, distorsionadas, eh, vamos, a veces de una sevicia ideológica verdaderamente insólita, pero en fin, yo me callo ya y simplemente vuelvo a repetir que de constancia con este documento de la admiración a la obra y a la figura de don Gustavo Bueno Martínez, que precisamente inspiró en primer lugar este canal que ya lleva tantos años activo y que muy pronto se verá activo otra vez por cuestiones que ahora tengo que reservarme, pero eh, se activará más de lo usual, eh, porque bueno, ya subimos un video una vez al año, ya vamos, a veces hemos subido un video cada 5 años, en fin, el punto nunca ha sido, el punto de este video, no de este video, el punto de este canal nunca ha sido ni ganar vistas, ni ganar seguidores, ni, vamos, nunca ha tenido una pretensión proselitista, si se quiere, sino, como su propio rótulo lo dice, el hablar acerca de todo género de materias como corresponde a la filosofía, esa disciplina que, como una culebra, se inmiscuye en todas las disciplinas humanas y no humanas, si se quiere.